Bueno, muchachos, entonces nuevamente por aquí nos encontramos desde el espacio virtual. Vamos a compartir entonces la segunda parte de las presentaciones que ustedes realizaron para socializar las aplicaciones como tal de la teoría general de sistemas, pues las más comunes, las más típicas. Hablábamos la semana anterior entonces de lo que era la cibernética, donde combinábamos la parte física de los seres vivos con la parte mecánica, electrónica. La idea es poder hacer una simbiosis de eso y tratar de resolver problemas que tenemos en nuestra actualidad a partir de esa unión o de ese trabajo en conjunto, ese trabajo mancomunado. También nos hablaban de la domótica, entonces una parte o un área específica de la cibernética orientada o enfocada pues al hogar como tal, a hogares inteligentes que hoy en día también vemos en edificios pues o en diferentes construcciones que las están manejando desde ese tipo inteligente, donde el sistema de iluminación, el sistema de calefacción, el sistema de seguridad, entre muchos otros, se manejan de forma automática, de forma remota, a través de redes de datos. Y hablábamos sobre la última partecita. ¿Quién fue el último? Ya no me acuerdo. ¿Fue Pamela? Creo que fue. ¿Cuál fue la última exposición de la semana pasada? Sí, profe. Pamela, ¿de qué nos hablaste tú? Ya no me acuerdo. Teoría de juegos. Ah, teoría de juegos, donde combinamos entonces estrategias de dos o más jugadores en el ámbito comercial o en el ámbito político, en el ámbito del mercadeo, y utilizábamos estrategias ganadoras y empezábamos a mirar cuál era el comportamiento de. Entonces, una parte de la matemática utilizada en estrategias, sobre todo de tipo comercial o de tipo político. Ahí es donde tienen mucha implicación, donde tienen mucho énfasis esta rama de la matemática o esta parte de la matemática, que lo que busca es seleccionar la mejor estrategia en un juego, pues lo llaman un juego, pero pues realmente es una competencia entre un partido y otro partido político, o entre una empresa y otra empresa, o entre varias empresas por determinado mercado. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia, de ingeniería de sistemas, vamos a hablar de teoría de decisiones y vamos a hablar de la teoría de la información. Listo, entonces vamos a comenzar entonces con David, que nos va a contar un poquito acerca de la teoría de la información. Entonces, el auditorio es suyo, David, lo escuchamos. Listo, ya la compartí en tu pantalla. Listo, hágalo. Me dice si la ven. Sí, hágale, ahí lo estoy viendo yo, no sé los demás. Sí. Se ve. Listo, bien. Entonces, a mí me corresponde el tema de la teoría de la información. Voy a hacer la presentación desde 4 etapas, inicialmente explicando la historia, mostrando de cómo se originó, el porqué de su importancia en ese momento, así como su finalidad, es decir, qué busca esa teoría, qué aportes o qué importancia tiene actualmente en el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Algunos elementos que constituyen esa teoría y pues, unas generalidades. Entonces, hablando un poco de lo que se refiere a la historia, ¿quiénes son estos dos personajes? Antes de hablar yo de ellos, toca decir que hubieron unas personas que fueron precursoras a esta teoría como tal ya fundamentada. En 1927, un señor de nombre Ralph Harley fue el precursor del lenguaje binario, y en 1936 Alan Turing realizó una máquina capaz de tratar la información con emisión de símbolos. Pero no fue sino hasta 1948, este personaje que tenemos allí, que se llama, no sé cómo se nombrará, Claude Shannon, quien era pues un matemático, ingeniero electrónico y criptógrafo estadounidense, quien es actualmente conocido como el padre de la teoría de la información, junto con un señor que se llama Warren Weaver,
quien era pues un biólogo informatólogo y trabajaba como técnico militar, precisamente en el año en que este señor Shannon estaba haciendo unos estudios sobre la teoría de la información que pues no estaba en su momento constituida o modelada matemáticamente. Weber lo que hizo fue aliarse con Shannon y le ayudó a estructurar un modelo también de forma lineal y práctico. Básicamente se formó entonces esa teoría en lo que refiere finalizando la Segunda Guerra Mundial, y que en ese entonces pues la comunicación se realizaba con el telégrafo, los teléfonos, la radio, y la teoría básicamente revolucionó en su momento la forma de establecerse la comunicación, porque en ese entonces la infraestructura que había montada para esas comunicaciones que les menciono, telégrafo, teléfono, era una infraestructura de una gran cantidad de red cableada, no muy eficiente y con muchos repetidores para poder dar redundancia a las señales. En ese entonces la comunicación no era tan eficiente ni las distancias en las que se podía abarcar por los diferentes medios de comunicación cableada tenía muchas dificultades. Entonces, básicamente, Shannon lo que fundamenta en su teoría son unas bases que son hoy por hoy pues, los pilares de las comunicaciones electrónicas, y en sí lo que él sostenía era que una buena elección del emisor y del receptor, una buena elección de estos elementos, hacía mucho más eficiente la comunicación, la transmisión de la señal en el medio, evitando, por ejemplo, la degradación o la pérdida del mensaje. Entonces, vamos a ver acá una parte importante que es la finalidad. Esa teoría que ellos fundamentaron, pues, es un modelo muy bien estructurado matemáticamente en lo que está relacionado con lo siguiente: lo que son las leyes matemáticas que rigen la forma como se transmite la información, la forma como ésta se procesa y puede ser comprimida. Digamos que la forma de lo que refiere a la transmisión, es un modelo matemático y unos algoritmos, por ahí estoy mirando, pero pues siempre muy complejo y pues no los traje acá como a enredar ahí como modelos matemáticos y fórmulas, pero son algoritmos que tratan de coger la información y buscar los mejores mecanismos para hacer la transmisión en un medio, investigar, analizar y la mejor forma de hacer el procesamiento de esa información. Hemos estado acá hablando pues mucho de lo que es la información, pero entonces en el contexto de lo que estamos hablando, la información desde el punto de vista electrónico, como una comunicación representada a través de lo que sería, no sé, imágenes, videos, audio, textos, números, ¿cierto? Que a través de las máquinas pues son interpretadas y procesadas esa información a través de un lenguaje binario, es decir, de bits. Entonces, una parte importante de la teoría de la información es la parte de la comprensión de datos. Es decir, como un mensaje, digamos, no sé, un archivo o un video puede ser que requiere ser transmitido a un destino. Ese mensaje está constituido por una cantidad de bits. Pero ¿de qué manera, para hacer más eficiente la comunicación, se puede reducir esa cantidad de bits sin alterar el mensaje como tal y que el destino lo reciba como debe ser, completo en su totalidad? Pues la teoría de la información lo que hace es que estructura unos algoritmos de cómo identificar en un mensaje unos caracteres o parte de la estructura del mensaje que es repetitivo y que puede de pronto suprimir para reducir la cantidad del mensaje a transmitir. Entonces, es uno de los aportes que hace la teoría.
de cómo poder dar mejor tratamiento a la información, comprimirla sin que se pierda en sí el mensaje. Bueno, como les decía ahorita, los objetivos de este modelo que tienen que ver con su finalidad se refiere pues a unos estudios y a unos modelos matemáticos bien estructurados que se refiere a lo que es la velocidad de creación y transmisión de mensajes. Entonces tiene que ver con el procesamiento y la forma como se transmite. La capacidad de los canales de transmisión, pues eso es como el estudio de los diferentes medios o canales que existen para establecer la comunicación. Más adelante estaré tratándose esos aspectos. Y la parte de la codificación, que la codificación se refiere a ese proceso que se hace de coger un mensaje original de una fuente que está representada en una cantidad de bits específicos y cómo puede reducirse ese mensaje, codificándolo a unidades mucho menor, pero que en fin último viene a representar lo mismo cuando llegue al otro destino. Entonces, básicamente la propuesta operativa del modelo de comunicación de Shannon y Weber está resumido acá en este esquema. Entonces, tiene que existir una fuente de información. Ahorita pues pondré un ejemplo que se encarga pues de quién es el que va a ser el que tiene el mensaje y hay un transmisor quien se codifica esa información. Ese transmisor al codificar hace lo que le estaba explicando ahora rato de lo que le hace al mensaje. Existe un canal, pues, es el medio por el cual pues, la señal viaja para llegar a su destino. Y esos canales están predispuestos a lo que son fuentes de ruido que pueden ser o que se traduce básicamente a distorsiones de la señal que puede generar pérdidas, degradación y pues finalmente pérdida de la comunicación como tal. Dependiendo el canal de comunicación que se utilice en un momento dado, tiene diferentes factores externos de fuente de ruido que lo pueden afectar. Y existe pues un receptor, que es el que recibe el mensaje, decodifica la información y nuevamente la traduce a un lenguaje binario que es capaz de interpretar el destino. Acá de pronto un poco más como para aterrizarlo un poco, digamos que lo voy a tratar como de representar ese mismo esquema que estaba mostrándoles ahora, pero ya un poco más asentado, por ejemplo, a una fuente, como lo que sería de pronto un computador y va a transmitir una información. Vamos a un archivo de cualquier tipo. En un computador, por ejemplo, el transmisor lo podemos tener identificado desde lo que sería su tarjeta de red, quien recibe las señales pues, en bits y las codifica y las transmite convirtiendo esos bits a unos pulsos eléctricos o unas señales, digamos que si está conectado por cable de red. Entonces, pues, actualmente el cable de las redes Ethernet que se usa es el UTP. Eso es un cable pues de cobre, varios hilos trenzados entre sí y ese sería pues el canal. Esa misma fuente pues también puede usar como una conexión inalámbrica. Entonces, su transmisor sería una antena Wi-Fi que está incorporada dentro del hardware del equipo o sí. Y ya lo que se refiere al medio o al canal, en ese caso, si se transmite por una antena inalámbrica dentro del hardware, pues su canal sería pues las ondas de radio. Entonces sería la fuente, acá sería pues lo que sería el transmisor, pero pues acá no está representado lo que sería, por ejemplo, la tarjeta de red específicamente y la tarjeta de red inalámbrica. Acá pues esto representa la señal, la información pues
es convertida a una señal, sea pues a frecuencias radiales o pulsos eléctricos si es por medio físico, cable de red. Y pues acá representa lo que es los diferentes canales de comunicación. Actualmente pues tenemos, si es en este ejemplo, el cableado de red, entonces actualmente la comunicación se puede dar por par de cobre pues trenzado o cable, lo que es cable UTP o coaxial, que es por donde transmite pues señales también de telefonía, de televisión, de internet o por el espectro electromagnético. Entonces, esos son diferentes pues, canales de comunicación. Por ejemplo, aterrizando el modelo de Shannon y lo que él postulaba, por ejemplo, hay un canal de comunicación que son muy utilizados y que son los mejores pues, actualmente y es lo último en tecnología, que es la red de fibra óptica, ¿sí? Esa red de fibra óptica en su fuente recibe pues la información normal en bits, pero al ser transmitidos, el transmisor codifica esa información y los convierte en pulsos de luz. Esos pulsos de luz, previamente, y pues por estudios que han hecho pues, los fabricantes en sus laboratorios y todo, han determinado en el cable, en la fibra óptica, cuáles son sus mejores frecuencias en las que puede operar y ser más eficiente la transmisión. Entonces, digamos que eso es a lo que de pronto yo veo como representado lo que decía el modelo de la teoría de la información. Hacer unos cálculos matemáticos, unos estudios y determinar, por ejemplo, en un canal, acá estoy poniendo de ejemplo, por ejemplo, la fibra óptica, se hacen unos estudios y se verifican cuáles son los mejores canales. En este caso son unas frecuencias por las que viaja pues los pulsos de luz. Y así se logra pues mejorar cómo se transmite la información en un medio. Así también hay sus estudios, por ejemplo, para las redes inalámbricas. Por ejemplo, una red Wi-Fi, hay unos estándares que es que 2.5 GHz, porque es precisamente a esa banda o esa frecuencia, precisamente unos estudios que previamente se han hecho, donde se identifica que en ese canal la transmisión de información es mucho más eficiente que en otros canales o en otras frecuencias. Entonces, a esto va aplicado la teoría. No solo es una teoría matemática, sino que está orientado a la realidad y a lo práctico. Acá pues una representación de cómo la señal pues llega a su fuente, digo a su receptor, y hay un proceso que se llama decodificación. Ese receptor decodifica la información, o sea, recibe los pulsos, sea por ondas de radio, llámese pulsos eléctricos o pulsos de luz, si estamos hablando en el caso de la fibra óptica, y los convierte a señales o hay una información binaria que es entendida pues por la fuente, por el destinatario, qué pena. Acá pues es una representación de diversos formatos de codificación de señales digitales. Por ejemplo, las tarjetas, estos lo podemos ver más orientado a lo que son, por ejemplo, las tarjetas de red de un computador. Hay diferentes formas de cómo esas tarjetas pueden transmitir la información en el canal. Entonces, pues hay diferentes métodos, cada uno, pues si observan, pues lo que hace es que tiene una emisión. Esta es una gráfica, una escala que es como pulsos eléctricos en el medio y cada método pues tiene una representación del lenguaje binario como tal. Cada uno pues no investigué muy a fondo en qué lo diferencia o qué ventajas tiene uno de otros, pero son diferentes formas y por lo general
si acá hay un transmisor y utiliza un método de codificación, en el otro lado tiene que usarse el mismo sistema de comunicación para poder interpretar esas señales y volverlas nuevamente a un lenguaje entendible por la máquina. Como unos aspectos generales de la teoría, pues podemos decir que se centró pues en cuantificar la información, que la información es medible, es cuantificable y de una forma pues precisa y exacta en cuanto a su transmisión. También pues se dice que se enfocó en proporcionar herramientas para mejorar la eficiencia de los sistemas informáticos y pues obviamente permitió pues el desarrollo de las redes de datos como las conocemos hoy en día y de todos los sistemas telemáticos que hoy por hoy existen. Y es un modelo aplicado a todo a nivel general. Y mostró pues el camino a seguir para determinar la cantidad de información útil de unos datos y para comprimir la información de una manera que los datos se representen de una manera eficiente. Lo mismo que les decía ahorita de la codificación. Por ejemplo, hay diferentes formatos para representar la música. Por ejemplo, formato MP3. Ese formato MP3 es capaz de comprimir una canción 10 veces menos que otro tipo de formatos. Y pues también estableció pues unos principios de comprensión de datos y la corrección de errores de la información. No, y ya, hasta ahí terminé mi presentación. Por si tienen alguna pregunta, pues también con mucho gusto yo puedo aclararla. Listo, David, muchas gracias. Complementemos aquí pues un poquitico todo lo que nos cuenta David, muy completo todo, es una teoría bastante extensa, bastante larga y pues David trata de sintetizarlo lo más que puede, tocando los aspectos básicos y fundamentales. Esto está bien enfocado, bien orientado. Pues gracias a esta teoría que nos plantea aquí el compañero David, entonces hoy por hoy tenemos todos los sistemas de comunicación tal cual como los conocemos y podemos compartir y transmitir información. Bueno, es el soporte de todo lo que tenemos hoy. Cómo se mueve el mundo, cómo estamos conectados hoy aquí, por ejemplo. Entonces, complementando ahí un poquito en la historia, pues se empieza primero inicialmente a estudiar o analizar por una parte unos ingenieros estudian las características físicas de los diferentes medios de transmisión, de los diferentes canales de transmisión. Entonces los típicos son los que menciona David en su presentación. Inicialmente pues teníamos el par de cobre, que era la línea telefónica convencional. Luego teníamos cable UTP, cable coaxial, luego apareció la fibra óptica y también pues tenemos hoy sistemas de conectividad por medio inalámbrico o a través pues, del Wi-Fi, por poner un ejemplo, o vía infrarrojo o vía Bluetooth. Bueno, hay diferentes canales o medios para transmitir la información. Entonces, por un lado habían unos ingenieros, unos científicos estudiando cuál era el comportamiento de ese tipo de canales desde el punto de vista físico y se construyeron unos modelos matemáticos. Pues lo esencial o lo fundamental era mirar o medir la capacidad del canal. Entonces, como decía David, pues a ciertas frecuencias de transmisión, a ciertas velocidades, entonces los canales se comportan de diferente manera. Entonces la idea era poder obtener o encontrar la frecuencia de transmisión óptima donde el canal funcionara en su máxima capacidad. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado está Shannon y otro grupo de matemáticos construyendo todo el soporte matemático para poder fundamentar la teoría. Lógicamente, por un lado estaban los científicos, los ingenieros, por el otro lado estaban los matemáticos, y llegó un punto en donde ambos convergieron, donde ambos se encontraron, básicamente pues después de la Segunda Guerra Mundial, como nos lo planteaba entonces David. Antes de la Segunda Guerra Mundial, pues cada uno estaba trabajando por su lado. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues se hacen ciertas alianzas, se hacen ciertas integraciones de diferentes científicos o ingenieros o estudiosos de diferentes áreas o ciencias y convergen al final, después de la Segunda Guerra, con un montón de cosas. Es casi todo lo que estamos mencionando aquí
es producto o se genera después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la mitad del siglo pasado. Entonces, gracias a que, como lo mencionó también David en su presentación, durante la Segunda Guerra Mundial, Turing desarrolló su primer computador o esa primera máquina capaz de entender o de descifrar códigos, entonces, que hoy por hoy se llama computador. Entonces, pues esa fue la parte física donde de verdad se pudo empezar a materializar o a cristalizar todo esto, porque inicialmente estaba pues todo planteado desde el punto de vista teórico, ojo, estaba la teoría, estaba el modelo matemático teórico, pero teníamos que venir pues al campo de la experimentación y todo eso. Con los avances pues tecnológicos después de la Segunda Guerra Mundial, entonces hoy por hoy se materializa y se cristaliza en todo lo que tenemos. Eso es una parte. Entonces, primero era el estudio o el análisis de los canales o medios por donde transmitimos, cuál era su capacidad, cuál era el comportamiento, cuáles eran sus frecuencias de operación. Por el otro lado, entonces me hablaba de la compresión. Bueno, primero, antes de la compresión, la codificación de. Entonces, como lo explicaba también muy bien ahí, pues entonces hay un transmisor, el cual está conectado, enlazado a un codificador. Este transforma un mensaje, lo codifica. Ahí nos mostraba algunos métodos, esos trenes de pulso que veían ahí, son diferentes tipos o formas de codificación que se utilizan. Esta diapositiva, exactamente, David, son diferentes modelos de codificación. Entonces, se coge un mensaje, se monta en formato digital, el mensaje puede ser análogo o también puede ser digital, y se monta sobre una codificación digital o cualquiera de estos tipos, e incluso hay otros más, y luego se pasa a un transmisor, a una etapa de transmisión. Ya depende, como explicaba David, de qué canal vamos a utilizar. Entonces no es lo mismo transmitir por cable coaxial o por par trenzado o por fibra óptica o por satélite o por microondas. Las características cambian. Lo que sí, en cualquiera de esos medios, durante la transmisión va a estar permeada, va a estar tocada por el ruido. El ruido siempre estará presente. Que hay algunos canales que son más sensibles al ruido que otros. Entonces, ahí están las características o las diferencias entre los diferentes medios de transmisión. Al otro lado tenemos un receptor. El receptor está enlazado directamente al decodificador. Entonces vamos a decodificar el mensaje que nos enviaron y finalmente llega el mensaje decodificado al receptor. Es como el proceso básico de transmisión. Entonces, la teoría de la información también se basa, también se enfoca en explicar todo ese proceso. Y la otra parte que nos mencionaba también David era el proceso de conversión, de compresión, perdón, de la información. Entonces colocaba un ejemplo muy claro, por ejemplo, el formato de música MP3 es un formato comprimido de audio. Entonces, si usted analiza desde el punto de vista capacidad de almacenamiento o tamaño de un archivo, pues, si usted tiene un archivo de música, no sé, digamos una canción de 5 minutos, en formato de audio tradicional o convencional, por ejemplo, un formato WAV, entonces esa canción de 5 o 6 o 4 o 5 minutos perfectamente le puede ocupar 25, 30, 40 megas de espacio físico en disco. Pero al aplicarle un proceso de compresión, entonces aplicándole un formato como el del MP3, fácilmente se puede reducir el tamaño de 20 megas o de 25 megas a 4 o 5 megas sin ningún problema. Entonces, la mayoría de los archivos en MP3 de audio, pues, de canciones, fluctúan entre los 4, 5, 6, dependiendo pues también de la calidad de la compresión, el número de bits que utilicen la compresión. Esto pues debido a los algoritmos que se utilizan, pues simplemente eliminamos información que no necesitamos, porque en el audio, pues estas señales, el oído humano no tiene la capacidad de captar todo el espectro de audio, solamente tiene un rango de operación. Entonces ahí en ese caso se puede hacer eso. En el otro caso que le he explicado, o que mencionaban, el de las imágenes, por ejemplo, entonces las imágenes se pueden comprimir, hay algunas que pueden comprimir mucho. ¿Por qué? Porque jugando con los patrones de color, entonces se aplican diferentes métodos y se resume. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos que tengo la foto de una persona donde todo el cabello es del mismo color, entonces todo eso se puede representar mediante un código y simplemente se manda o se delimitan los píxeles donde va a estar ese color y listo. Realmente lo que se hace cuando se comprimen las imágenes es completamente el pixelar la imagen. Entonces tenemos un rectángulo con píxeles, eso depende de la resolución de la imagen, y entonces empezamos a asignarle a cada posición de píxel un código de color, y entonces así podemos comprimir la imagen como tal.
Existen diferentes técnicas para eso. Es todo un cuento, es toda una ciencia, pero está completamente relacionado, tanto con la teoría general de sistemas como con su carrera, como con su profesión. Me imagino que David, que está metido en el cuento de las comunicaciones, pues que trabaja en una empresa que se dedica a esto, pues me imagino que le pareció bastante interesante comprender este proceso, que es la base o es el fundamento realmente de la empresa, por ejemplo, donde él trabaja. Es fundamental esa vaina. Entonces, me imagino que sí. Cortémoslo ahí porque ya se nos está agotando el tiempo y apenas vamos con una. Entonces, vamos bueno, quedan 7 minuticos. ¿Quién continúa? Yo, ¿Quién dijo yo? Juan. sí, yo, Juan. ¿Y cuánto demora en su presentación, Juan? Pues más o menos eso, 7 minutos. sí. Nos quedan 7 minutos. No, hagamos una cosa, la voy a cortar aquí, le vuelvo y les mando el enlace para que arranquemos otra vez y ahí ya nos vamos con usted y con Jane. ¿Listo? Bueno, vale, pues. Listo, entonces vamos a pararla aquí y ya les comparto otra vez el enlace y arrancamos de una vez con Juan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a la presentación de David antes de cortar acá? O todo muy claro. Me imagino que ustedes ya tenían claro cómo es el proceso de transmisión de datos, ya que ustedes son usuarios continuos y permanentes de, ¿cierto? Creo yo. Bueno, listo. Entonces paro por acá. Ya